Álvaro Mutis, A.O. Bogotá, Colombia, 1923, Ciudad de México, 2013, escritor y poeta colombiano. Autor destacado por la riqueza verbal de su producción y una característica combinación de lírica y narratividad, participó en sus inicios del movimiento de poetas agrupados en torno a la revista Mito. Influido por Pablo Neruda, Octavio Paz, Saint-John Perse y Walt Whitman, empleó la poesía como vía de conocimiento para el acceso a universos desconocidos, a nuevos mundos donde fuese posible el amor y la buena muerte. Su alter ego es Macrol, un aventurero sombrío y a la vez inocente, que canta a la frágil condición humana. Su obra fue reconocida con galardones tan prestigiosos como el Príncipe de Asturias, 1997, y el Premio Cervantes, 2001. Álvaro Mutis. Hijo del abogado internacionalista Santiago Mutis Dávila y de Carolina Jaramillo, en 1925 su padre ingresó al servicio diplomático y la familia hubo de trasladarse a Bruselas, donde el jefe de familia había sido nombrado ministro consejero. En Bélgica nació, en 1928, su hermano Leopoldo, y en 1931 murió repentinamente su padre. La afligida madre retornó a Colombia y se instaló en la finca Coello, ubicada en la confluencia de los ríos Coello y Cócora, en el departamento del Tolima. La finca había pertenecido al abuelo materno, el pionero Jerónimo Jaramillo Uribe, uno de los fundadores de Armenia, y doña Carolina acababa de heredarla. Mutis permaneció en Bruselas estudiando en el colegio Saint-Michel de los padres jesuitas, en el que se empapó de conocimientos históricos, muy especialmente sobre Bizancio. La finca Coello, y en general Colombia, representaron en esos años para Mutis un sitio de vacaciones. Sin embargo, la experiencia del contacto físico con el trópico, con el clima de la tierra caliente, el aroma del café, el plátano y los árboles frutales marcarían su posterior producción literaria. Pese a que para Mutis el mundo era Europa, los reiterados viajes en barco a Colombia, en pequeños buques de carga y pasajeros, que llegaban a Buenaventura 3 semanas después de zarpar, al cabo de las cuales había que desplazarse en automóvil, tren y caballo hasta el hogar materno, fueron otra experiencia fundamental en la formación del escritor. No es raro, entonces, encontrar que el personaje principal de las novelas de Álvaro Mutis, Macrol el Gaviero, se debata entre ciertas contradicciones, viva entre Europa y América, en mundos totalmente contrastantes, considera el viejo continente como la cuna de la civilización y al nuevo mundo como la fuerza, y que, insatisfecho con uno y otro, intente crear en sus aventuras un universo acorde con sus ideales. Álvaro Mutis no acabó el bachillerato. Por problemas financieros de su madre, hubo de abandonar el colegio en Bruselas y se matriculó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Pero no le interesaba estudiar el pensum regular. Le gustaba leer libros de historia, de viajeros y de literatura, y no le preocupó aprender matemáticas y otras minucias. En 1941, con solo 18 años, prefirió casarse con Mireya Durán, con quien tendría 3 hijos. Como muchos de los grandes escritores contemporáneos, cumplió un exigente periplo de lecturas formativas que se inició con Julio Verne y Emilio Salgari, pasó por Honoré de Balzac y Flaubert y por los maestros rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, para terminar, en esa primera etapa, con Kafka, Werfel y Rilke. De los latinoamericanos también leyó mucho, pero quien más lo conmovió fue Pablo Neruda con su residencia en la tierra. En el Colegio del Rosario tuvo como profesor de literatura a Eduardo Carranza, quien le enseñó la importancia de poetas como Juan Ramón Jiménez y los españoles de la generación del 27. Una vez casado, y para ganarse la vida, se vinculó a la radio. Inicialmente, en 1942, trabajó en la emisora Nuevo Mundo, que con los años se convirtió en la matriz de la cadena radial colombiana, Caracol. Allí reemplazó a Jorge Salamea en la dirección del programa Actualidad Literaria. Se relacionó con el mundo intelectual y bohemio de Bogotá y conoció al crítico Casimiro Eiger, a quien Mutis agradecería el facilitarle la entrada en el mundo de las letras. Este misterioso personaje escapado de las obras de Proust ejerció cierto papel tutelar en la joven intelectualidad de entonces, similar al que cumplió Ramón Vinges en el Grupo de Barranquilla. Se hizo también amigo de los críticos y escritores Hernando Otelles y Eduardo Salamea.
Frecuentaba los tradicionales cafés El Molino, el Asturias y el Automático, donde se acercó a dos generaciones distintas de poetas, los nuevos y los de Piedra y Cielo. Conoció además a los hermanos Otto y León de Greif, el primero de ellos muy importante en su formación como melómano. En 1942 fue contratado por la Radiodifusora Nacional como locutor de noticias, actividad en la que permaneció hasta 1946, cuando la Compañía Colombiana de Seguros lo nombró jefe de redacción de su revista institucional, Vida. Allí aparecieron sus primeros escritos. Pequeños retratos literarios de Joseph Conrad, Alexander Pushkin, Antoine de Saint-Exupéry o Joachim Murat. Y también su primer poema, titulado La Creciente. Durante esa época tuvo un acercamiento importante a los surrealistas. Saint-John Perse, traducido por Jorge Salamea, André Breton y su Poison Salubre. Este último fue determinante en sus primeros poemas, pues quiso ser surrealista, al punto que sus versos iniciales los iba a titular La Cebra Perfumada. También recibió la influencia del poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Bogotá, quien lo llevó a un mundo mágico, a un vocabulario deslumbrante. En 1947 conoció al poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, que era el embajador de Guatemala en Colombia, y a los pintores Fernando Botero y Alejandro Obregón. El año siguiente se hizo amigo de Ernesto Volkening, quien, al igual que Casimiro Eiger, cumplió un papel importantísimo en el periplo literario de Mutis. Eiger conoció fragmentos de la obra de Mutis y lo animó a publicar algunos textos en el suplemento del periódico La Razón, que dirigía Alberto Salamea. Por ese entonces existía el grupo de los Cuadernícolas, el cual, aunque no era homogéneo, gustaba de publicar sus versos en cuadernos. Mutis siguió la moda y, junto con Carlos Patiño Rosella y alentado por Volkening, publicó el cuaderno de poesía La Balanza, con ilustraciones de Hernando Tejada, que se agotó por incineración el 9 de abril de 1948. El cuadernito recibió algunas críticas y Mutis esperó 4 años para publicar su segundo libro, Los Elementos del Desastre, que por su frescura y pureza conmovió el mundo de las letras colombianas. El trabajo consta de 14 poemas que configuran una visión apocalíptica del hombre, en los que se muestran la duda, el miedo y la destrucción, elementos que aniquilan al ser humano. Este libro contó con la lectura crítica de Volkening y con él se configuró Mutis como el principal poeta joven colombiano. Mientras se consolidaba como escritor, inició una importante carrera como relacionista público y publicista pues, desde un comienzo, comprendió que con la literatura no iba a percibir mayores ingresos. Fue director de publicidad de la Compañía Colombiana de Seguros y de Bavaria, jefe de Relaciones Públicas de Lanza, y, tras la quiebra de esta última compañía, pasó a ser en 1954 jefe de Relaciones Públicas de la ESO. Tales empleos le obligaban a viajar, con lo que conoció todo el país y parte del mundo. Muchos de sus poemas de esa época los escribió en aviones, aeropuertos y cuartos de hotel. Los 2 años que permaneció en la ESO fueron de casi total receso literario. Sin embargo, Macrol el Gaviero nació de las experiencias de Mutis en los planchones petroleros que recorrían el río Magdalena, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla. Cabe destacar que Gaviero es el marino que desde el sitio más alto del barco vigila por todos los demás. Su símbolo para el oficio de la poesía. En la ESO, Mutis manejaba importantes cantidades de dinero que la compañía destinaba a diferentes actividades. Un buen porcentaje era para obras de caridad, y muy especialmente para el Secretariado Nacional de Asistencia Social, Sendas. Pero el poeta le dio un uso distinto. Lo invirtió en quijotescas empresas culturales y la compañía lo demandó, pues estaban en juego sus relaciones con la dictadura. Mutis tuvo que viajar con urgencia a México en 1956. Era la segunda ocasión que visitaba ese país, la primera había sido en 1952, y desde entonces se convirtió en su lugar de residencia. Entró en contacto con el gran cineasta español Luis Buñuel y el productor Luis de Llano. Buñuel siempre soñó con llevar al cine la novela de Mutis La Mansión de Araucaima, 1973 relato gótico de Tierra Caliente. Gracias a ambos, Mutis consiguió empleo en una agencia de publicidad para la televisión.
Se vinculó de lleno a la vida cultural mexicana y se hizo amigo de los escritores Octavio Paz, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Elena Poniatowska. No perdió los lazos con Colombia, pues esporádicamente colaboró en la revista Mito. En 1959, la prestigiosa revista publicó como separata el libro Reseña de los Hospitales de Ultramar, que significó la aparición en el mundo de las letras del romántico personaje de Maquerol el Gaviero, que viene a encarnar la conciencia del poeta. En 1959 se hicieron efectivas las demandas en su contra y fue recluido en la cárcel mexicana de Lecumberri durante 1 año y 3 meses. Una nueva experiencia para su formación como escritor, pues, además de conocer la poco gratificante vida carcelaria, logró superar miedos y fantasmas. De ese periodo de su vida es necesario resaltar la disciplina que tuvo en devorar libros. Leyó por segunda vez los 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, de quien tenía un retrato en su celda. Dio forma a los relatos Saraya, El último rostro, Antes que cante el gallo y La muerte del estratega, a algunos poemas de los trabajos perdidos, 1965, y escribió El diario de Lecumberri, 1960, resultado directo de su estadía en la cárcel, en el que narra, de manera conmovedora, la vida y muerte de Palitos. El libro fue publicado por la Universidad Veracruzana. Tras la cárcel, algunos años después, Mutis pasó a ser gerente de ventas para América Latina de la 20th Century Fox y luego de la Columbia Pictures, en donde permaneció hasta jubilarse en 1988, empresas que le permitieron seguir viajando por el mundo. Entre 1960 y 1973 es relativamente poco lo que hizo en literatura. En 1962 publicó 4 textos con el seudónimo de Álvar de Matos, diplomático portugués, en la revista Snob, dirigida por Salvador Elizondo y Emilio García Riera. Pequeña historia de un gran negocio, historia y ficción de un pequeño militar sarnoso, el general Bonaparte en Niza y el incidente de Maiquetía o Isaac salvado de las jaulas. En 1964, en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, dictó una serie de conferencias dedicadas a sus devociones literarias. Valéry Larbaud, Joseph Conrad y Marcel Proust. Tales conferencias serían publicadas ese mismo año en la revista de la UNAM, dirigida por Jaime García Terrés. En 1965 se publicó su libro Los Trabajos Perdidos, con el que obtuvo el Premio Nacional del Nadaísmo para Poesía de ese año. Entonces ya era considerado el mejor poeta colombiano del momento, aunque, definitivamente, su visión de la literatura y del país era sumamente pesimista. Decía, por ejemplo, que la literatura es para mí una servidumbre dolorosa, y no siento por ella la menor simpatía. Me abruma un poco, por ejemplo, la agobiante montaña de literatura que producimos los colombianos y que nos oculta en muchos casos la miserable realidad de nuestra situación ante el mundo. Su enfoque sobre la violencia fue descarnado y realista. La violencia en Colombia es el resultado de las seculares represiones e inhibiciones a que se ha visto sometido el colombiano por razones históricas y sociales. Como fenómeno me parece sano y recomendable, es un despertar. Todas las civilizaciones se han basado en sacrificios humanos, en violencia, en humillación y en sangre. ¿Por qué los colombianos creímos estar libres de esta servidumbre? Tal vez por retóricos y artificiales nos creímos de veras que éramos la Suiza de América. No hay que olvidar que los suizos llenaron de sangre a Europa como soldados mercenarios antes de formar su idílica confederación. En 1973 se publicó en España Suma de Maquerol el Gaviero, 1947-1970, que contenía las obras Primeros Poemas, Los Elementos del Desastre, Los Trabajos Perdidos, Reseña de los Hospitales de Ultramar y Recuento de ciertas visiones. En 1977 inició la columna semanal Rincón Reaccionario en el periódico 1+1, que después continuó en El Sol de México y en el diario Novedades. En 1978, se publicó una segunda edición de La Mansión de Araucaima, junto con los 4 relatos escritos en la cárcel. Solo en 1982 volvió a aparecer un nuevo libro de poemas de Álvaro Mutis, Caravanserai, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Ese año su gran amigo Gabriel García Márquez, a quien había conocido en 1950, ganó el Premio Nobel de Literatura.
Mutis, junto con otros amigos mutuos como Guillermo Angulo, Álvaro Castaño Castillo y Gloria Valencia de Castaño, Alfonso Fuenmayor, Gonzalo Mayarino, Alejandro Obregón, Hernán Vieco y Fernando Gómez Agudelo, fueron invitados especiales del autor de 100 años de soledad a la ceremonia de entrega del Nobel en Estocolmo. Al año siguiente se le concedió en Colombia el Premio Nacional de Poesía. Tras el premio, la trayectoria literaria de Álvaro Mutis siguió en ascenso. En 1984 el Fondo de Cultura Económica publicó Los Emisarios. Al año siguiente Editorial Cátedra publicó Crónica Vieja y Alabanza del Reino, y recibió en México el Premio de Crítica Los Abriles por su libro Los Emisarios. En 1986 Mutis irrumpió en el mundo de las letras con su primera gran novela. La nieve del almirante, primer volumen de la serie Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. En 1989 obtuvo por esa novela el premio Médicis al mejor libro traducido al francés. También en 1986, El Equilibrista de México publicó un homenaje y 7 nocturnos. En 1987 apareció la segunda obra de la saga. Ilona llega con la lluvia, que le valió la Orden del Águila Azteca. En 1988 la Universidad del Valle le concedió el grado de doctor honoris causa en letras, y recibió el premio Javier Villaurrutia. La revista literaria Gradiva, dirigida por su hijo Santiago Mutis Durán, editó el libro Tras las rutas de Macrol el Gaviero, que reúne los más importantes estudios críticos sobre la obra de Álvaro Mutis, algunas entrevistas y una separata del relato La verdadera historia del flautista de Hamelin. La tercera obra de la serie de Macrol, Un bel morir, apareció en 1989. Publicó también la última escala del Trappist-Amer. El gobierno francés le otorgó la Orden de las Artes y las Letras en el grado de caballero. En 1990 se editó al mismo tiempo en Colombia y España la novela Mirbar. El gobierno italiano le concedió el premio Nonino al mejor libro extranjero publicado en Italia y dio a conocer otro volumen de Empresas y Tribulaciones. Abdul Basur, soñador de navíos. En 1993, con motivo de sus 70 años, se organizó una semana de homenaje a Álvaro Mutis. Entre los actos más conmovedores estuvo el recital que dio en el Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional, al cual asistieron más de 6.000 personas. Además, la Universidad de Antioquia le concedió el grado de doctor honoris causa en literatura y el gobierno colombiano le otorgó la Cruz de Boyacá, en una cena de gala en la Casa de Nariño. El reconocimiento nacional se vio refrendado por una serie de premios internacionales de suma importancia. Así, en el año 1997 fue galardonado con el Premio Cavour, en Italia, y con el Príncipe de Asturias, en España, y en 2001 se hizo con el máximo galardón de las letras castellanas, el Premio Cervantes. A su serie de obras sobre Macrol añadió una nueva publicación. Contextos para Macrol, 1997.